Pues estamos en el cuarto sermón, ¿verdad?, de la serie Cicatrices Divinas, en la cual estamos descubriendo cómo Dios utiliza las adversidades en nuestras vidas para guiarnos a la victoria en su plan redentor. Hemos estado estudiando las vidas de diferentes hombres y mujeres de Dios en las Escrituras, cuyas adversidades nos cuentan de las cicatrices divinas en sus vidas. Así que si es la primera vez que nos acompaña, le invitamos, ¿verdad?, a que se ponga al corriente el resto de los sermones a través de los videos en nuestras redes sociales, ¿verdad? Y que nos continúe acompañando al final de esta serie, que nos quedan dos sermones más para concluir esta serie, ¿verdad? En los cuales estos mensajes, ¿verdad? Nuestra esperanza es que usted encuentre victoria en la adversidad a través, como hemos mirado, en las vidas de Sara, José, Esther y hoy Pablo, y consecuentemente en la vida de Jesús. Hemos visto y definido que un emigrante es aquella persona que abandona su propio país para establecerse en uno extranjero. Nosotros nos identificamos porque parte de eso es nuestra historia. Todo aquel que abandona su tierra natal en pos de una desconocida, por cualquiera que sea la razón, con seguridad tendrá cicatrices, heridas de adversidad que en su momento ocasionaron un profundo dolor y que desafían la fe de cualquiera. Pero hoy nos encontramos con un tipo de emigrante diferente en las Escrituras. Un emigrante con un pasado oscuro. Un emigrante que fue transformado para un futuro devoto por causa de las heridas de alguien más. Un emigrante quien eligió perseverar muchas adversidades por causa del testimonio y las enseñanzas de Jesús. Esta mañana, en tu vida, ¿cuál será tu mayor adversidad al seguir a Jesús? ¿Cuál será tu mayor adversidad al seguir a Jesús? Sea lo que sea, ¿vas a perseverar? Pablo fue un emigrante perseverante. ¿Lo serás tú? ¿Lo seré yo? La idea principal de este sermón, hermano, hermana, amigo, amiga, esta mañana es la siguiente. Aquellos que han recibido el evangelio de Jesús deben de ser perseverantes para anunciarlo a otros. Déjenme lo repito. Aquellos que han recibido el evangelio de Jesús deben de ser perseverantes para anunciarlos a otros. Hoy estaremos observando, interpretando y aplicando textos bíblicos selectos de Hechos y Hebreos. Específicamente estaremos descubriendo las cicatrices divinas en la vida de Pablo y cómo Dios intervino para concederle la victoria en la adversidad. Encontraremos en el texto bíblico un problema, una solución y una aplicación. Primero, la perseverancia solo es posible por mantener tus ojos en la meta. La perseverancia solo es posible por mantener tus ojos en la meta. Ese es el problema. Segundo, los que ponen sus ojos en Jesús perseveran cualquier adversidad. Los que ponen sus ojos en Jesús perseveran cualquier adversidad. Esa es la solución. Y la aplicación es la tercera. Sé perseverante para anunciar el evangelio a ti mismo y a los demás. Sé perseverante para anunciar el evangelio a ti mismo y a los demás. Así que abran sus Biblias, ya sea en un dispositivo electrónico o una copia impresa de las Escrituras, al capítulo 9 del libro de los Hechos. El capítulo 9 del libro de los Hechos. Leeremos comenzando del versículo 1 al versículo 22. Hechos 9,
versículos 1 al 22. Yo estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente, pero lo animo a que me siga en cualquier traducción impresa o electrónica de las escrituras que usted tenga. Hechos 9, 1 al 22. Dice así la palabra de Dios. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Versículo 7. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días, sin comer, sin beber. Versículo 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el verdadero Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban verdaderamente asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús era de verdad el Mesías. Palabra de Dios. Vamos a observar en este texto, hermano, hermana, que acabamos de leer, que se nos cuenta la narración de la transformación de este individuo llamado Saulo. Desde perseguir a Jesús
hasta proclamar a Jesús. ¿Quién es Saulo? Pudieras preguntar esta mañana. Bueno, Saulo era un judío emigrante que odiaba el nombre de Jesús. Tanto así, dice el pastor Swindoll, que se convirtió en un agresor declarado, violento, persiguiendo y matando a los cristianos en lealtad a Dios en el cielo. Aunque parezca impactante, nunca debemos olvidar el pozo del que él salió. Cuanto mejor entendamos la oscuridad de su pasado, más comprenderemos su gratitud por la gracia. Uno podría pensar que para este tipo de pecador, como Saulo, no había esperanza. Sin embargo, al estudiar la vida de Saulo de Tarso, tú puedes observar la esperanza en tres valiosos principios. Primero, sin importar cómo te veas ante los demás hoy, todos tienen un lado oscuro. Sin importar cómo te veas hoy ante los demás, todos, incluyéndome a mí mismo, tenemos un lado oscuro. Todos somos pecadores por nacimiento, por naturaleza o por elección. Seguimos siendo totalmente y completamente depravados en nuestro interior. Andamos en la oscuridad a causa de nuestra ceguera espiritual. Independientemente de cómo nos veamos, todos tenemos un pasado que no es agradable ni alentador. Esa es la vida que vivíamos antes de acudir al Salvador. Quizás estás aquí hoy y tú te sientas fuera de lugar porque todos aquí parecen perfectos. Bueno, hay esperanza para ti, porque no eres el único pecador aquí. La verdad es que todos aquí han pecado por nacimiento, por naturaleza o por elección. Todos aquí tienen un lado oscuro, no importa cómo se vean hoy. Segundo, independientemente de lo que hayas hecho, nadie está más allá de la esperanza. Esa es la gran esperanza del mensaje cristiano. Que independientemente de lo que hayas hecho, sin importar lo que hayas hecho, nadie está más allá del alcance de la esperanza. Ninguna cantidad o profundidad de pecado en tu pasado puede superar la gracia de Dios. Si tú cuestionas esto, recuerda al fariseo temerario de Tarso que acabamos de conocer. Dios le dio a Saulo un nuevo nombre y en el proceso lo convirtió en una nueva creación. Eso es lo que hace que la gracia sea tan asombrosa. Quizás estás aquí hoy y tú te sientes que no hay esperanza para ti por causa de lo que tú has hecho en tu pasado. Bueno, hay esperanza para ti, porque nadie está más allá del alcance de la esperanza. El que tiene cicatrices de esperanza, Jesús, puede darte un nuevo nombre y puede comenzar a hacerte una nueva criatura. Tercero, aunque tu pasado esté sucio, cualquiera puede encontrar un nuevo comienzo con Dios. Aunque tu pasado esté sucio, cualquiera puede encontrar un nuevo comienzo con Dios. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Cuando Saulo se arrodilló ante el Dios vivo, finalmente él se enfrentó a la realidad de su pecado. En lo profundo de este hombre, Cristo transformó su vida y comenzó a hacer lo correcto. La gracia proporciona este tipo de nuevo comienzo. Quizás estás aquí hoy y tú quieres encontrar un nuevo comienzo con Dios. Bueno, hay esperanza para ti. ¿Por qué?
porque Dios te está esperando que te arrepientas y que abraces su gracia que proporciona un nuevo comienzo a través de Jesucristo como Salvador. Saulo abrazó las buenas nuevas de Dios en Cristo y Cristo le dio un nuevo nombre, una nueva misión y un nuevo propósito. De Saulo a Pablo, esta transformación de nueva vida debía adquirir un claro sentido de identidad personal, un fuerte sentido de misión y un profundo sentido de propósito de parte de Dios. Pablo abrazó su identidad de convertirse en un testigo o anunciador de Jesús en los rincones más lejanos de la tierra. Pablo obedeció su misión de ser una luz de Jesús para los gentiles. Pablo perseveró en su proclamación de Jesús a pesar de la oposición y la persecución. Quizás tú eres un cristiano aquí hoy. Mi pregunta para ti es, ¿sabes quién eres? ¿Sabes cuál es tu misión? ¿Sabes cómo encaja tu vida en el gran propósito de Cristo? Déjeme lo repito. Si tú eres un cristiano aquí hoy en día, ¿sabes quién eres tú? ¿Sabes cuál es tu misión? ¿Sabes cómo encaja tu vida en el gran propósito de Cristo? Porque si no conoces la respuesta correcta a estas preguntas como seguidor de Cristo, entonces probablemente no responderás bien a las adversidades que vendrán a tu vida. Necesitas un plan para enfrentar las adversidades si quieres perseverar. Si no tienes el plan correcto, la probabilidad de que tú te des por vencido o de que tú seas desobediente es mucho mayor. Sin el plan correcto no hay perseverancia. Para aquellos que comenzaron un nuevo comienzo con Dios, hermano, hermana, el siguiente paso esencial es que aquellos adquieran un claro sentido de identidad personal, un fuerte sentido de misión y un profundo sentido de propósito de parte de Dios. Es por eso que estas preguntas que les pregunté, si usted es un creyente, es tan importante. En otras palabras, caminar con Dios no significa que ya no enfrentarás adversidades. Más bien significa que entiendes y abrazas la realidad que Dios no te dejará como te encontró, sino que te madurará para que puedas adquirir un sentido claro, fuerte y profundo de quién eres en Cristo, lo que Cristo te ha llamado a hacer y cómo las circunstancias de tu vida se ajustan al propósito mayor de Cristo. Como resultado de este fundamento firme, tú perseverarás a través de las adversidades de manera que transformarán los obstáculos en oportunidades para conocer a Cristo, para anunciar a Cristo y para glorificar a Cristo. El problema es que las adversidades pueden convertirse en obstáculos de distracción y desaliento que pueden evitar que perseveres. ¿Por qué? Porque la perseverancia solo es posible por mantener tus ojos en la meta. Porque la perseverancia solo es posible por mantener tus ojos en la meta. Vayamos a Hechos 13 para ver esto en el texto. No debes distraerte ni desanimarte por las adversidades, porque la perseverancia solo es posible por mantener tus ojos en la meta. La perseverancia es el esfuerzo continuo de hacer algo
a pesar de las dificultades, del fracaso, de la oposición o de la demora para lograr el éxito. Debes mantener tus ojos fijos en la meta. Pablo comienza en su primer viaje misionero. Como les decía, que volteemos a Hechos 13, 1 al 3. Hechos 13, 1 al 3 nos narra el primer viaje misionero de Pablo. El Espíritu de Dios nombró a Bernabé y a Saulo para un trabajo especial. Después de que la iglesia en Antioquía de Siria ayunara y orara, les impusieron las manos y los enviaron en su misión para proclamar a Jesús. El versículo 4 del capítulo 13 nos dice que ellos bajaron al puerto marítimo de Seleucia. Entonces, si notan aquí lo que es anteriormente Turquía, aquí arriba, Siria, Jordania, Líbano, Israel y abajo aquí Egipto y Chipre, y esto es el mar Mediterráneo. Ellos comenzaron aquí, de Antioquía de Siria. Y eso es lo que el versículo 4 nos indica. Pero ellos bajaron al puerto marítimo de Seleucia, que si notan aquí, si nos enfocáramos más en el texto, ven cómo bajan hacia el puerto de Antioquía, hacia Seleucia. Y luego navegaron hacia la isla de Chipre, que Chipre es esto aquí. Eso fue en los primeros pasos o viajes en el viaje misionero de Pablo. El versículo 5 indica que en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías para predicar la palabra de Dios. Salamina está esta primera ciudad que miran aquí, donde se pararon, al noroeste, a casi la punta de Chipre. El versículo 6 entonces nos narra que después viajaron de ciudad en ciudad a través de toda la isla hasta llegar a Pafos. Pafos es la parte oeste de Chipre, al suroeste de Chipre. El texto nos continúa y nos indica en el versículo 13 que Pablo y sus compañeros se fueron de Pafos en barco y aterrizaron en la ciudad portuaria de Perge, la cual está aquí al noroeste. Luego, al llegar a la ciudad de Perge, allí Juan Marcos los dejó, otro discípulo de Jesús, y regresó a Jerusalén. En el versículo 14 del capítulo 13, Pablo y Bernabé viajaron tierra adentro hacia Antioquía, la cual van a ver, Antioquía es esta ciudad aquí al noroeste de Turquía. Pablo y Bernabé continúan sin Juan Marcos. Y lo que sucede entonces ahí, el doctor Lucas continúa diciendo que ellos viajaron hacia adentro a Antioquía de Pisidia y que visitando aquella sinagoga, allí Pablo predica su primer sermón registrado en los versículos 14 al 43. Muchos de los que escucharon a Pablo respondieron favorablemente a su mensaje y le pidieron que regresara la semana siguiente para predicar en su segundo sermón. Nosotros vamos a retomar el texto en Hechos 13, versículos 42, para encontrar el segundo sermón que Pablo predicó en Antioquía de Pisidia. Dice así el versículo 42 del capítulo 13. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos, a predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra él todo lo que él decía. 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Pero ya que ustedes han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles.
Note la respuesta de los judíos incrédulos en los versículos 44 y 45 que le acabamos de leer. Ellos rechazaron a Dios. Y por lo tanto, en el versículo 46 nos indica que Dios los rechaza a ellos. También observe el nivel de adversidad de Pablo y Bernabé. Fueron calumniados y opuestos por los argumentos de los judíos celosos. Sin embargo, los celos y las calumnias no distrajeron ni desanimaron a Pablo, porque mantuvo sus ojos en la meta, anunciando a Jesús. Continúe conmigo en el versículo 47, donde nos quedamos. Pues el Señor nos dio, este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Nota la respuesta de los gentiles creyentes. Primero, en el versículo 47, Pablo predice, interpreta y aplica una profecía mesiánica encontrada en Isaías 49:6. Si notas ahí, quizás en tu Biblia vas a encontrar en medio, en la columna de en medio, un margen donde se encuentra esta referencia de Isaías 49:6. De que él, Pablo, como representante de Jesús, fue hecho luz por Dios a los gentiles. Y Pablo, por lo tanto, fue hecho un instrumento para llevar la salvación a los confines de la tierra. Ahora, ¿qué es un gentil? Gentil es simplemente cualquier persona que no es judía, cualquier persona que no está dentro del pacto de Israel. Eso incluiría a la mayoría de nosotros aquí esta mañana. Por lo tanto, vemos que Pablo fue hecho un instrumento para llevar la salvación a los confines de la tierra. En los versículos 48 al 49, observa el cumplimiento de esta profecía, de que muchos gentiles creyeron en Jesús, difundiendo las buenas nuevas de Dios a través de los fines de la tierra. Pablo va a continuar en su viaje misionero después de encontrar adversidad de Antioquía, de Pisidia, a la parte de Iconio, y luego después a Listra y Derbe, en la parte de Turquía. Mantenga esto en mente, porque como cristianos somos instrumentos de Cristo que anunciamos a Cristo hasta los confines de la tierra. Esto es quienes somos, como nuestra identidad personal. Más allá de ser un mexicoamericano o un puertorriqueño o de ser de cualquier que sea, su identidad como cristiano es seguidor de Cristo. Y lo que esto implica es que somos instrumentos de Cristo que anunciamos a Cristo hasta los confines de la tierra. Sin importar a dónde usted vaya a emigrar un día, por cualquier razón que sea. Vemos el versículo 50 del capítulo 13. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Observa el nivel de adversidad. Pablo y Bernabé ahora fueron expulsados de Antioquía de Pisidia. Sin embargo, el rechazo no distrajo ni desanimó a Pablo. ¿Por qué? Porque mantuvo sus ojos en la meta. Anunciar a Jesús es mi meta como cristiano. Mire conmigo al versículo 1 del capítulo 14, siguiendo ahí en delante. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes.
Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonía, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Pablo y Bernabé continuaron en su viaje misionero, anunciando a Jesús ahora en Iconio. Y note el nivel de adversidad en el versículo 2 que acabamos de leer. Algunos de los judíos rechazaron con desprecio el mensaje anunciado por los misioneros. Pero Pablo y Bernabé perseveraron proclamando a Cristo. Ellos permanecieron allí durante mucho tiempo, discipulando a los nuevos convertidos que alude el versículo 3. El rechazo y las amenazas de ataques no distrajeron y desanimaron a Pablo. ¿Por qué? Porque él mantuvo sus ojos en la meta. Esto le permitió a él continuar anunciando a Jesús ahora en las ciudades de Listra y Derbe y en sus alrededores. Mire conmigo ahora el versículo 19. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio. Lo siguieron. Y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Versículo 20. Pero los creyentes lo rodearon. Y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Mientras que Pablo y Bernabé avanzan de manera misional a Listra, en los versículos 8 al 20, la oposición que había comenzado en Antioquía e Iconio vino, desde ese viaje vinieron a interrumpir nuevamente su trabajo misionero. Ahora, observa el nivel de adversidad que incrementó. Se intensificó esta vez en el versículo 19. Estos judíos apedrearon a Pablo y casi lo mataron, o al menos eso pensaron. La apedreada y la arrastrada no distrajeron ni desanimaron a Pablo. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban en la meta. Nota la perseverancia del apóstol, tanto que el versículo indica que se levantó y regresó de nuevo a la ciudad donde lo acababan de apedrear y casi matar. ¿Cómo podría ser esto? Bien, porque el apóstol mantuvo sus ojos en la meta, en la vida o en la muerte, anunciando al Cristo resucitado. Nota el versículo 21. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Es decir, por donde fueron y encontraron adversidad, ellos regresaron por esas mismas 3 ciudades. Ahora en Derbe, Pablo y Bernabé predicaron a Jesús y de nuevo un gran número responde positivamente. La realidad es que las adversidades, hermano, hermana, pueden convertirse en obstáculos de distracción y desaliento para evitar que tú perseveres.
Henry Ford lo pone de esta manera: los obstáculos son aquellas cosas aterradoras que tú ves cuando tú quitas tus ojos de la meta. Los obstáculos son aquellas cosas aterradoras que tú ves cuando tú quitas tus ojos de la meta. Por eso, tú no debes quitar la vista de la meta, ni durante un minuto, ni un segundo, nunca. Porque en el instante en que tú y yo hagamos eso, nuestras adversidades, tus adversidades, te desanimarán. Te serán obstáculos para evitar que tú perseveres. Tú debes mantener tus ojos en la meta, anunciar a Cristo. ¿Por qué? Porque los que ponen sus ojos en Jesús perseveran cualquier adversidad. Porque los que ponen sus ojos en Jesús perseveran cualquier adversidad. Vaya conmigo a la carta de Hebreos, capítulo 12. Está más hacia la derecha. Hebreos capítulo 12, del 1 al 3. Esto nos revela el siguiente principio. Como cristiano, no nos atrevemos a quitar la vista de Jesús, porque aquellos que ponen sus ojos en Cristo perseveran en cualquier adversidad hacia la victoria. Vea conmigo el versículo 1 de Hebreos capítulo 12. Dice lo siguiente: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. El escritor de Hebreos alienta a los cristianos en esta vida a enfocarse en Cristo, el iniciador y el perfeccionador de su fe, debido al gozo que les espera, que nos espera. Lo que esto significa, hermano, hermana, es que en este mundo caído, quizás no podamos ver o sentir una resolución a nuestras adversidades en la vida. Podríamos distraernos o desanimarnos porque estamos tratando de averiguar por qué debemos soportar tales adversidades que nos suceden a usted y a mí. Incluso podemos descontinuar nuestro caminar con Cristo porque estamos decepcionados con la vida de fe. Todas estas respuestas son síntomas de que no tenemos un sentido claro, fuerte y profundo de quiénes somos en Cristo, de qué es lo que Cristo nos ha llamado a hacer y cómo nuestras circunstancias, incluyendo nuestras adversidades de vida, encajan en el propósito supremo de Cristo. Para tratar este trastorno, debemos elegir mirar la vida de Cristo. Debemos elegir mirar sus cicatrices divinas de esperanza. Solo entonces podemos elegir perseverar a través de cualquier adversidad, debido a que Cristo está en nosotros.
y nosotros seguimos sus pisadas. El pastor Swindoll dice lo siguiente al respecto. Nosotros hacemos una decisión cada momento despierto de nuestras vidas. Cuando nos despertamos por la mañana, decidimos la actitud que guiará nuestros pensamientos y acciones a lo largo del día. Estoy convencido de que nuestras mejores actitudes surgen de un claro entendimiento de nuestra propia identidad, un claro sentido de nuestra misión divina y un profundo sentido del propósito de Dios para nuestras vidas. Este tipo de actitud que honra a Dios nos anima a seguir adelante, a enfocarnos en la meta, a responder de manera extraordinaria a las circunstancias más extremas de la vida. Fue ese tipo de actitud extraordinaria que Pablo y Bernabé mantuvieron constantemente durante su viaje misionero. En tu adversidad, ¿te distraerás? ¿Te desanimarás? ¿O perseverarás? Como cristiano, sé perseverante para anunciar el evangelio a ti mismo y a los demás. Eso nos revela el siguiente principio para terminar esta mañana. Como cristianos, necesitamos continuamente predicar el evangelio a nosotros mismos y a los demás a pesar de las dificultades, el fracaso o la oposición que podamos enfrentar. Regresando al versículo 21 en Hechos capítulo 14, mire cómo termina la historia del viaje misionero del apóstol Pablo. Después de haber sufrido todas esas adversidades, ellos pudieron mantener, tanto Bernabé como Pablo, hacia adelante, perseverar, porque sus ojos estaban fijos en la meta. Hechos 14, 21 al 28, para terminar. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones. Anote eso, la palabra en griego privaciones es tribulaciones. Les recordaron que debemos sufrir muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos el cuidado del Señor, a quien había puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente de Pisidia, llegaron a Panfilia y predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalía. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes mucho tiempo. Al predicar el evangelio a ti mismo, te recuerdas a ti mismo la vida de Cristo, una vida de obediencia y sufrimiento que conduce a cicatrices de esperanza. Pablo y Bernabé, cuando regresaron a las ciudades donde ya habían hecho discípulos y anunciado a Jesús, regresaron, fortalecieron a los creyentes recordándoles el evangelio, alentándolos a perseverar en anunciar el evangelio a ellos mismos, mientras que enfrentarían adversidades por compartir el evangelio con otros. Al observar el versículo 27, Pablo y Bernabé compartieron su historia de cicatrices divinas a la iglesia como testimonio del poder del evangelio. Pablo
fue un emigrante perseverante. Y también lo debieses de ser tú y yo. ¿Cómo? Sé perseverante en cada adversidad al poner tus ojos en Jesús. Segundo, sé perseverante al compartir tu historia de cicatrices divinas en tu vida con otros. Muchos de ustedes ya han compartido su historia y les animo a que otros hagan lo mismo. No tenga vergüenza de la historia de cicatrices divinas de su vida, porque esos son el testimonio del poder del evangelio en su vida. Compártala. El hermano Magdiel ha compartido su correo electrónico donde ha estado recibiendo esas historias de cicatrices divinas. Sea valiente, comparta su historia de cicatrices divinas en su vida con otros. Finalmente, sea perseverante al anunciar el evangelio a usted mismo y a los demás en tu círculo de influencia. La vida te desafiará con la adversidad en algún momento. A veces estas adversidades son simplemente consecuencias derivadas de un mundo caído o orquestadas por el adversario mismo. Cualquiera que sea la causa, Dios interviene para redimir cada circunstancia y cumplir su propósito de redención. Pablo enfrentó muchas adversidades en su vida como misionero a los gentiles, pero él puso sus ojos en Jesús, en la misión que Jesús le encomendó, y no dejó que ningún obstáculo quitara sus ojos de la meta. Perseveró anunciando el evangelio de Jesús en cada oportunidad y situación y adversidad. Recuerda, aquellos que han recibido el evangelio de Jesús deben ser perseverantes para anunciarlo a otros. Reconoce que el problema es que la perseverancia solo es posible por mantener tus ojos en la meta. Y reconoce que la solución es que los que ponen sus ojos en Jesús perseveran cualquier adversidad. Entonces, sé perseverante para anunciar el evangelio a ti mismo y a los demás en la vida y en la muerte. Sé perseverante para anunciar el evangelio a los demás. Sé un emigrante perseverante para la gloria de Dios. Señor, no decimos esto a menudo. Sabemos que las adversidades no provienen de ti. Sin embargo, te agradecemos por las adversidades en nuestras vidas. Aunque sabemos que las heridas de la adversidad son dolorosas, también sabemos que tú eres el gran médico que puede curar cualquier herida profunda del alma. Tú deseas que superemos la adversidad victoriosamente para que las cicatrices divinas puedan dar testimonio de tu gran poder y amor. Enséñanos que solo tú intervienes para sanar cualquier herida de aquellos quienes confían en ti. Enséñanos a ser gente quienes perseveran por causa del testimonio de Cristo. Ayúdanos a ser emigrantes perseverantes donde quiera que caminemos por este planeta. En el nombre de tu Hijo Jesús, en quien descansa nuestra esperanza eterna, y a través de tu Espíritu Santo te pedimos esto. Y el pueblo de Dios